Hola y bienvenidos a EA Works. Seguro que te has cruzado con cientos de historias de cómo seres venidos de otros lugares, de más allá de nuestra Tierra, conviven entre nosotros. En los últimos años, con la llegada de las tecnologías de la comunicación, la información sobre el tema aumentó de manera significativa, haciendo que hoy en día incluso se diga que hay conocimiento sobre una federación intergaláctica reconocida. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un hilo conductor que me lleva a pensar que existe una corriente de pensamiento diseñada durante décadas? Que lo que ha querido es que llegues a pensar precisamente eso. Sí, precisamente eso, que existe una federación intergaláctica y que tú formas parte de ella. Esta historia empieza muy atrás, en la Revolución Industrial, con uno de los escritores más interesantes de este tema que pueda haber, Julio Verne, y su libro De la Tierra a la Luna. Para mí es el paso 1 de nuestra historia, aunque podría nombrar también el viaje al centro de la Tierra, que abre otro de los misterios actuales. Pero nos vamos a quedar como referentes de la Tierra a la Luna porque abre las puertas a todo lo demás, en plena revolución industrial, pieza fundamental para esta historia. En 1938, Orson Welles, en una adaptación radiofónica, le entrega al público La Guerra de los Mundos, dejando claro el enorme poder que tenía el cine sobre la percepción pública, introduciendo una idea global de que podíamos ser colonizados por algo venido del espacio exterior. Aquí nacen las primeras histerias sobre el asunto. Como pueden ver, el inicio de nuestra historia no es con una nave nodriza, sino de un libro que sin ninguna duda siempre es un universo por descubrir. Pero nuestra historia sigue y llegamos a los años 40. Y como ya sabes, en esta década comienza la Segunda Guerra Mundial y también es donde se le pediría a Aleister Crowley desde cierta agencia que dibujara uno de esos seres que decía canalizar, y Crowley entregó la caricatura de un ser al que hoy llamamos Gris. Pero antes de eso pasaron muchas cosas. Se desarrolló el radar, los cohetes V2, la aviación experimental que nos daría mucho que hablar y las primeras tecnologías secretas, la aparición de relatos sobre los Foo Fighters, luces misteriosas que observaban los pilotos, y comienza una era donde el gran secretismo militar reinaría. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías llega el secretismo y con ello el alimento para muchos jóvenes con ambiciones en la gran pantalla más adelante. En 1945 tenemos el suceso de las bombas atómicas. Y este suceso es clave para la ufología, ya que asociaremos a posterior el mundo extraterrestre con el mundo de la energía nuclear. En 1947, con el final de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría, que será el caldo de cultivo que alimentará nuestras narrativas extraterrestres. Aquí tenemos el avistamiento de Kenneth Arnold y surge el término de los platillos volantes. El incidente de Roswell será el pistoletazo de salida. Como ya saben, el gobierno americano informó de que había recuperado un platillo volante, que luego dirían que era un globo. Roswell se convierte en el punto de partida del mito moderno extraterrestre. A finales de la década de los 40, tras todos estos acontecimientos ya contados, el gobierno americano crea la CIA y al mismo tiempo nacen los programas de inteligencia psicológica, que nos llevarían a pensar en el MKUltra, y las campañas publicitarias pasaron a ser de ámbito mundial. En los años 50 empieza la programación digital sobre todos los acontecimientos anteriores. Se disparan las películas de abducciones extraterrestres y nace el concepto de contactados. En este momento empieza el miedo nuclear, los espionajes internacionales, el neocomunismo y la carrera espacial, sembrando las bases del ocultismo moderno. En 1952 tenemos el gran avistamiento de Washington DC y con ello llega la cobertura mundial mediática sobre todo esto. En los 60 nace el proyecto Blue Book y miles de casos de avistamientos ovni. Con ello, la gran pantalla se encargaría de ampliar el espectro con el que pasaría esta década. En 1969, el hombre llega a la Luna y el relato de fantasía pasa a ser una realidad tecnológica alcanzable. Pero no fue lo único que pasó. También, en 1969, se emite por primera vez Star Trek, y esta serie traería conceptos que traspasarían la gran pantalla. Ideas como la Federación Intergaláctica,
el viaje espacial, las razas alienígenas o la diplomacia interestelar serían claves para la llegada de Internet en el futuro. Muchos conceptos actuales que proceden de esta ficción. En 1970, con el movimiento hippie, nace el auge del esoterismo moderno y la aparición de las teorías de las civilizaciones antiguas. Aquí podemos destacar a dos autores, Erich von Däniken y el famoso Zecharia Sitchin. Sitchin publica sus teorías sobre los Anunnaki, que fueron ampliamente rechazadas por los especialistas en asiriología, por carecer de respaldo lingüístico e histórico oficial. Pero eso sí, la historia de Sitchin estaba más alineada con Star Trek, de eso no cabe ninguna duda. En 1977 se estrena la película que cambiaría toda la perspectiva extraterrestre en los años siguientes, Star Wars. Esto transforma profundamente la cultura popular por completo. Star Wars consagra conceptos populares como el Imperio Galáctico, especies alienígenas, guerras espaciales y tecnología futurista, que relacionaremos con las hipótesis ufológicas del futuro. En los 80 surge un incremento masivo de las abducciones y algunos casos se convierten en algo muy mediático. Me gustaría decir que en esta década también aparecerían figuras claves que no son de Estados Unidos en este relato. Personas como Andrea Faber-Kaiser, Salvador Freixedo o JJ Benítez se sumarían a la creación del relato galáctico, consciente o inconscientemente. ¿Quién sabe? En esta década también se estrenan series de televisión que nos incitan a pensar en los extraterrestres, como The Thundercats o Dragon Ball. En los 90 llega Expediente X y te parecerá una broma, pero esta serie instala los conceptos colectivos de las conspiraciones gubernamentales, los documentos secretos y los extraterrestres infiltrados. Pero la cosa no acaba ahí. Diría que acaba de empezar. A mitad de los 90 llega Internet y se popularizan las teorías que antes eran limitadas a pequeños círculos y pasan a difundirse globalmente. En este punto es donde pienso que los extraterrestres comienzan a traspasar la pantalla de nuestros dispositivos. En esta década habría que destacar al divulgador David Icke. Él populariza la teoría de los reptilianos con sus libros y conferencias por todo el mundo. Y nos regala también cientos de teorías que nos dan de pensar que el mundo se maneja de forma diferente a lo que pensamos de manera común. Del 2000 al 2010 llega el auge de YouTube, los foros especializados sobre el tema y también las redes sociales, que convierten las teorías de investigación hasta la fecha en realidades totalmente indiscutibles dentro del mundo de la red. Del 2010 en adelante, la Federación Galáctica ya es una realidad. Existen los reptilianos, hay bases en Marte, conocemos el Área 51 y todos canalizamos. Todas estas teorías se expanden mucho más rápido y empiezan a convertirse en realidades indiscutibles para muchas personas alrededor del mundo. En 2017 se empiezan a publicar vídeos militares de fenómenos aéreos no identificados. Importante, esto no constituye evidencia de origen extraterrestre. Muestran objetos cuyo origen no pudo determinarse con la información disponible. Del 2020 al 2024, el Pentágono desclasifica más vídeos. Se celebran audiencias en el Congreso de Estados Unidos sobre la UAP, fenómenos anómalos no identificados. Se crean oficinas oficiales para investigarlos. Hasta la fecha, no se ha presentado evidencia pública verificable que demuestre visitas de civilizaciones extraterrestres. Entonces, mirando todos los datos que he mostrado, ¿cuánto de esta historia es ciencia ficción y cuánto realidad? Podríamos decir que los datos se unen hasta que se construye un relato. Como puedes ver, siguiendo este hilo narrativo, alguien podría pensar que detrás del mundo extraterrestre del que tanto discutimos por las redes, hay algo fríamente calculado, con intenciones un poco dudosas, como si fuera un plan de décadas donde han querido instalar en nuestra mente una narrativa que justifica los hechos que unos pocos deciden. No estoy diciendo que sea así, digo que alguien podría sospechar de ello y no sería ninguna paranoia o ataque injustificado. Con el paso de los años sigo pensando que hay mucho más de lo que somos o lo que nos quieren contar en la historia, pero también soy consciente de toda la sobreinformación a la que estamos expuestos y que hoy en día hace que no sepamos distinguir lo sintético de lo real.
Espero que este vídeo te sirva para tener una visión más amplia del discurso extraterrestre y que no siempre debemos dejarnos llevar por lo primero que nos dicen, pues investigar un punto de vista nos aporta el criterio necesario para poder elegir lo que verdaderamente nos conviene. Esto es EA Work, no te olvides darle a la campanita y suscribirte. Un saludo.